Vamos a buscar la palabra que se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 9, capítulo 9, versículo 20 al 22. No me preguntes si lo prediqué antier o ayer, yo traigo lo que el Espíritu me da. Aleluya. El Espíritu me estaba dando bien duro con Pablo, porque mira que hubieron hombres terribles que hicieron cosas poderosas para Dios. Porque un hombre en las manos de Dios es algo grande. Una mujer en las manos de Dios es algo grande. Santo, aleluya. Y más cuando nosotros decimos que queremos. Amén. Hechos capítulo 9, versículo 20 al 22. A su nombre y gloria, perdón. Lo tenemos. Amén. Y la palabra dice la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en la iglesia que va para el cielo. Dice, amén. Amén. Enseguida predicaba Cristo en la sinagoga diciendo, ¿qué es este? ¿Qué? Este era el Hijo de Dios. Que este era el Hijo de Dios, perdón, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos, y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban ese nombre? Y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Vamos a orar. Ponga sus manos hacia acá. Señor, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia y por esta hermosa y bendita palabra. Te pido que tú tomes control de este servicio a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a su nombre. Se puede sentar, iglesia, su nombre sea la gloria. Santo, y vamos a predicar bajo el tema un nuevo comienzo. Un nuevo comienzo. O sea que esta hermosa noche, hermano, hablando, ¿verdad?, de este maravilloso día 29 del año 22, 4 de ¿qué? De abril. Amén. Abril, el mes 4, ¿sí? Sí. Abril 29, que estamos hoy, del año 22. Dios nos dice en esta hermosa noche un nuevo comienzo. Tal vez, ¿verdad?, ayer, hablando del pasado, tratamos de hacer muchas cosas, tratamos de entender muchas cosas y no las entendimos tampoco. Mas, sin embargo, hemos visto la misericordia, la gracia, el favor inmerecido de Dios, cómo Dios trata con nosotros cada día, no importando las circunstancias, ¿verdad? No importando muchas veces lo mucho que le fallamos, lo infiel que es el hombre, mas sin embargo Él dice que Él permanece fiel y Dios nos da una nueva oportunidad. Y no vamos a sacar eso de contexto, hermano, pero eso es lo que, ¿verdad?, hace Dios con el hombre. Porque dice la palabra, nos enseña la palabra que de Dios solo sale lo bueno, hermano. Cuando tú buscas algo de Dios siempre sale bueno. Lo que pasa es que cuando el hombre quiere buscar a Dios, especialmente en el tiempo que vivimos, quiere que se le predica o se le hable de un Dios que es el Dios no conocido, pero conforme al hombre. Un Dios que hace lo que el hombre quiere recibir. O sea, que no hace conforme a lo que la palabra establece. Porque ya la palabra quizá para ellos, o como para muchos, ya pasó de tiempo. Amén. O sea, que el hombre busca un Dios diferente, ¿verdad? Pero cuando hablamos de un Dios diferente, quizá un Dios conforme a este mundo. No conforme al Dios eterno, soberano y al Dios santo. Cuando hablamos, su nombre sea la gloria, de esto, hermano, la palabra nos enseña que Dios quiere hacer en nosotros algo diferente. Él quiere hacer de ti alguien diferente. O sea, Él no quiere que tú y yo seamos como lo que éramos antes. Muchos dicen que, ¿verdad?, que cuando antes servían a Dios, ellos pues quizás no hacían cosas terribles. Ellos no eran como otros, no fueron asesinos, ¿verdad? No fueron o no hicieron cosas terribles. Amén. Pero Dios nos dice que Él quiere hacer algo diferente en nosotros. Él quiere que tengamos unas características diferentes, diferentes entre los demás. O sea, eso habla que la iglesia, ¿verdad?, hablando del cuerpo, nosotros
Cuando Dios nos llama, Él nos llama para nosotros hacer la diferencia, iglesia. A su nombre sea la gloria. Cuando hablamos de esto, esto es un secreto, cuando hablamos de este comienzo. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de ese comienzo, hablamos del primer amor. Amén. Por eso que cuando usted se convierte a Cristo por primera vez, amén, se da cuenta que tiene una experiencia mucho más de la experiencia que nos contó el hermano Wilson hace unos minutos. Una experiencia tan maravillosa, hermano, que cuando abrimos nuestros ojos por la mañana, lo único que queremos pensar o que viene a nuestra mente es Cristo. Cuando cerramos nuestros ojos en la noche, lo único que pensamos es Cristo, hermano. Cuando estamos en el empleo, lo único que pensamos es Cristo, perdónenme. Qué lindo, Señor, aleluya. Santo, mi alma te alaba, Dios, perdónenme, iglesia. Cuando hablamos de ese primer amor, hermano, lo único que pensamos es Cristo. Y podemos comparar esa experiencia como cuando nos casamos con nuestra esposa, con nuestro esposo, o cuando tuvimos nuestros hijos. ¿Se acuerdan cuando ustedes tuvieron sus hijos? ¿Verdad que sí? Es una experiencia hermosa. Pero ¿qué pasa? Que aparentemente eso pasa. Eso deja de ser. Amén. A su nombre, gloria. Cuando vamos al libro de Apocalipsis, a su nombre sea la gloria. Allá en Apocalipsis capítulo 2, versículo 4 al 5, no tienen que buscarlo, dice algo maravilloso, pero también nos dice algo, ¿verdad?, que muchos no quieren escuchar. Que el Señor dice en el versículo 4 y 5, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. O sea que Dios nos manda a volver a ese comienzo, hermano, a ese principio. O sea que muchas veces, no siempre, aleluya, nosotros nos alejamos de Dios. O sea, por tendencia, escuche bien, por tendencia nosotros humanamente tenemos un defecto. Muchos dicen de fábrica, pero no fue de fábrica. Porque dice la palabra que cuando Dios hizo al hombre, lo hizo bueno. Porque todo lo que Dios hizo, lo hizo bueno. Lo que pasa es que, ¿verdad?, ya conocemos la historia que pasó en el huerto del Edén. A su nombre sea la gloria. Entonces, cuando hablamos de comienzo, escuche bien, es que tengo que traerle todo esto conforme el Espíritu me hizo buscarlo. Cuando hablamos, perdónenme, a su nombre gloria, cuando hablamos de comienzo, hablamos de un punto de donde parte. Un punto de donde una persona empieza. A su nombre sea la gloria. De un punto donde una persona nace. Un punto donde una persona surge o una cosa. Amén. O sea que el comienzo es algo importante que tenemos que recordar. A su nombre sea la gloria. Cuando hablamos de comienzo, hablamos de un principio. Cuando hablamos de comienzo, hablamos de un origen. Y como dije anteriormente, hablamos sobre todo, lo más que me agradó, de un nacimiento. Por eso fue que Dios le dijo a Nicodemo que es necesario que nosotros, hablando aquel tiempo de él, tiene que nacer de nuevo. Hay que surgir en nosotros un nuevo nacimiento. Cuando hablamos, ¿verdad?, a su nombre sea la gloria, de comienzo, a su nombre sea toda la gloria. El que quiere trabajar, amén, tiene que hacer algo, tener voluntad. Escuche bien. Cuando hablamos de voluntad, hablamos de la capacidad humana para decidir con libertad lo que se desea y lo que no. O sea, eso habla de un libre albedrío. Entonces, mientras yo estaba preparando todo esto, que parece un tipo de estudio, escuche bien, Dios me estaba ministrando, aleluya, porque nosotros tenemos que meditar. Si algo Dios nos llama en su palabra es que tenemos que meditar en todo tiempo. El problema es que nosotros venimos a la iglesia muchas veces, ¿verdad? Se nos trae un sermón, se nos trae un mensaje, pero después no meditamos en esa palabra. No sacamos tiempo para estudiar esa palabra que se trajo ahí, a su nombre sea la gloria. Porque cuando nosotros tomamos la Biblia y nos sentamos, ¿verdad?, quizá mañana sábado, o quizá el domingo, o quizá el lunes, ¿verdad?, después de hacer ciertos apuntes, porque es necesario ver, hermano, si hay algo que carece de la iglesia,
es eso, que hablamos de la iglesia, no hablamos en plural, no todo. Nos gusta que, o debiéramos que, apuntar las cosas. Aleluya. Lo más importante, como hacen dos hermanos, o ciertos hermanos que yo estoy viendo desde aquí ahora mismo. ¿Para qué? Para así acordarnos. Yo tengo un problema, hermano, por la edad. Quizás por eso se me olvidan las cosas ya demasiado. Ya estoy bregando en el retiro casi, ¿verdad, pastora? Ya estoy contando los días. Ya casi me retiro, varón. Así que no sé cuánto me van a dar, pero que me quiero retirar. Porque quiero, el tiempo que me queda, quiero trabajarlo para Dios. Quiero trabajarlo para Dios, aleluya. Como dice mi amada, aleluya. Tenga lo que tenga, aleluya. Duerma donde duerma. Me envíe donde Dios me envíe. Quiero trabajar para Dios. Ya Dios me dio nietos, ya Dios me dio hijos, aleluya. Ya ellos se casaron, aleluya. Y lo único que tiene que hacer es orar por mí y por mi esposa. Y que nos mande por donde nos mande el Señor. Y trabajar para Dios. Porque no hay más nada. No hay más nada. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Santo eres Dios. Uno de los puntos que me vino a mi mente mientras meditaba esta semana de esta corta reflexión, mensaje o estudio, como usted quiera llamarlo, es la expresión o la palabra nosotros. Escuche bien. Pero quiero enfatizar en breve 3 puntos, pero escuche bien. Es algo importante. Esta palabra suena o sonaba en mi corazón, esta expresión, nosotros. No solamente esta semana, yo creo que meses. Nosotros. Y cuando me puse a buscar el significado respecto a esto habla del yo. Cuando hablamos de nosotros, eso habla del yo. A su nombre sea la gloria. Y es algo que el Espíritu venía ministrándome. Yo quiero que según vayamos desarrollando estudio o lo que sea, esta semana, la semana que viene, usted va viendo qué es lo que Dios quiere hablarle en su corazón. Porque hay cosas que nosotros guardamos en nosotros, que no podemos, o no digamos de guardarlas, que tenemos que aprender a desecharlas, que son cosas, aleluya, que quizás no la vemos, ¿verdad?, que son cosas malas, o que son cosas peligrosas, pero es como cuando usted tiene un closet en su casa. A veces cuando usted abre el closet, no le caben las cosas. Cuando tan pronto usted abre la puerta, se le cae todo lo que hay en el closet. ¿Y sabe lo que tiene ahí? Pura basura. Pura porquería que ni usamos muchas veces. ¿Usted se da cuenta de eso? Porque humanamente somos así. A su nombre sea la gloria. Y alma te alaba a Dios. Y yo quisiera, ¿verdad?, que no nos olvidemos de 3 puntos que queremos enfatizar aquí respecto a nosotros. Es nuestro lado fuerte, escuche bien, cuando venimos a Cristo. Nuestro lado energético y nuestro punto firme. Cuando hablamos de fuerte, Él quiere enseñarnos cómo usar nuestra fuerza. Nosotros usamos nuestra fuerza, podemos llamar nuestra fuerza física, si queremos decirlo así, en una forma inapropiada. Nosotros desaprovechamos el tiempo haciendo tantas cosas porque tenemos la fuerza, amén, porque estamos jóvenes, porque nos sentimos bien. ¿Y sabe qué? Lamentablemente, a veces agotamos nuestra fuerza en tantas cosas, iglesia. Y cuando llega el final del día, no tenemos fuerza para ir ante la presencia de Dios. Y Dios quiere trabajar con nuestra fuerza, ¿verdad?, en ese aspecto. Pero también quiere trabajar con nuestra parte energética. Amén. Cuando hablamos de nuestra parte energética, hablamos de la energía, amén, que nuestro cuerpo tiene, ¿verdad? Y como dije anteriormente, muchas veces cuando somos jóvenes, ¿verdad?, o cuando estamos activos y la usamos inapropiadamente, hermano, son puntos que aparentemente no son, ¿verdad?, importantes, pero sí son importantes, porque eso toma el espacio de lo que le respecta a Dios. También hablamos respecto a nuestra firmeza. Cuando hablamos de nuestra firmeza, es que cuando nosotros, ¿verdad?, por cuanto venimos a Cristo, tenemos que entender que tenemos que meditar de las cosas que nosotros hacemos, porque tenemos que ser firmes en nuestro hablar y en nuestro todo. Amén. Tenemos que aprender a ser firmes en todas las cosas que nosotros hacemos. Vamos a poner un ejemplo que es el que viene a mi mente en este momento. Su nombre sea la gloria. Muchas veces buscamos un trabajo, ¿verdad?, y no sabemos, aleluya,
las consecuencias. Y eso habla respecto a esos 3 puntos. Tenemos que entender que ese trabajo tiene que ser un trabajo que no tome el tiempo que nosotros ya no lo debíamos usar para nosotros. Porque ya nosotros no pertenecemos a nosotros, ¿verdad? A su nombre sea la gloria. Cuando hablamos, y volvemos a lo que hablamos anteriormente, de la voluntad, de nuestra voluntad, amén, eso habla de nosotros entregarnos a Él. Nosotros tenemos que entender que nosotros hemos venido a ser, ¿verdad?, propiedad de Cristo. Si nosotros no entendemos ese punto, hermano, vamos a fracasar en el Evangelio. Ya nosotros no vivimos para nosotros. Nosotros pertenecemos al ejército de Dios. Amén. Cuando un hombre, ¿verdad?, o una mujer, ¿verdad?, joven, se determina, ¿verdad?, a irse a una fuerza militar, en este caso nosotros acá en Estados Unidos, ¿sabe qué? Ya ese hombre o esa mujer deja de pertenecerse a sí mismo. Viene a ser, lo que usted no lo crea, propiedad de ese gobierno. Dame un poquito de, por favor. Gracias, pastor. Viene a ser propiedad de ese gobierno o sistema. Mire, donde yo tengo que irme conforme al Espíritu, no tenemos prisa. Es como cuando nosotros entregamos nuestra voluntad a las cosas que no son de Dios. Cuando nosotros entregamos nuestra voluntad a las cosas que no son de Dios, venimos a ser esclavos de Satanás. Amén, aleluya. ¿Se da cuenta? Pero no nos damos cuenta. Porque como no vemos que Él nos domina, no vemos que literalmente Él nos ata con cadena, amén, no vemos nada natural que cause un cambio en nosotros, pero no nos damos cuenta que estamos entregando nuestra voluntad. Pastora, no sé qué te pedí, ¿qué me estás dando? Agua, por favor. Aleluya. Gracias. Mi alma, perdona, mi amor, a su nombre de gloria. Estamos grabando, pero así somos nosotros. Estamos en vivo, a su nombre de gloria. A su nombre de gloria. Denle un aplauso al Señor. Denle un aplauso. Entonces, hablamos de nuestra voluntad. Gracias, pastora. Gracias, pastor. A su nombre de gloria. Tenemos que entender, hermano, ya usted ve cómo esto va tomando forma, que tenemos que entender que ya nosotros no pertenecemos a nosotros mismos. Eso habla de Pablo, amén. Mire cómo Pablo dijo allá en el capítulo 20, el versículo 20 que leímos: enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga diciendo que este era hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban que atónicos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo, en ese momento, todavía se conocía como Saulo, pero Saulo mucho más que se esforzaba. Entonces, mire, el Espíritu me trae de nuevo, ahí es que tenemos que entender que nuestra voluntad tiene que estar sujeta hacia Dios. Amén. Aleluya. Tenemos que entregar nuestra voluntad a Dios. Cuando nosotros venimos a Cristo, tenemos que entregarle nuestra voluntad a Dios. Por eso vemos un Pablo que se esforzaba. ¿Por qué? ¿Por agradar al hombre? No, se esforzaba para predicarle ese nombre, el cual anteriormente, hablando de él, vituperaba y señalaba y condenaba. Pero cuando él vino y tuvo esa conversión, cuando Pablo tuvo esa conversión, Pablo no fue igual en la iglesia. Cuando Dios te llamó, aleluya, dice la palabra que Dios cambió tu lamento en gozo, en baile, en alegría, aleluya. O sea, Dios nos libertó. Dios cambió todo nuestro ser, dice la palabra. A su nombre sea la gloria. Por eso vemos que él se esforzaba. Él se hacía fuerte. Como dijo ahorita la pastora, que ella se hace fuerte. Mire, yo vine hoy y yo tuve una semana terrible, hermano. Créame, en el trabajo. Y me tuve que tirar como 15 minutos a ayudar a la pastora, después que me preparé todo eso, ¿verdad? Y esa mujer no descansó. O sea, el hombre sea la gloria. Las mujeres son más fuertes que los hombres, parece, ¿sabes? Ay, santo. Sí, parece que son más fuertes que los hombres, no se agotan. Tienen batería energética. A su nombre sea la gloria. Pero cuando hablamos de Cristo, hermano, tenemos que entender que tenemos que ver, que meterle mano.
Tenemos que dar la milla extra. Por eso que cuando vamos a Hebreos, escuche bien, por eso que Dios nos deja ejemplos bíblicos, iglesia. Por eso tenemos que ir a la palabra, su nombre sea la gloria. Tenemos que ir a la palabra. Yo le dije que esto va a ser una serie porque esto no tenemos prisa por acabarlo, porque es bastante lo que hay aquí. Quizás para 3 o 4 días. Aleluya. Su nombre sea la gloria, para que usted lo entienda. Por eso que cuando vamos al libro de Hebreos, capítulo 11, 34, dice, hablando de esos hombres que hicieron cosas grandes y poderosas. ¿Qué hicieron esos hombres? Apagaron fuegos impetuosos. Evitaron filo de espada. Sacaron fuerza de debilidad. Se hicieron fuertes en batalla. Pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Mire, esa es la iglesia de Cristo. Pero esa es la iglesia de Cristo cuando entrega su voluntad. Cuando le dice al Señor lo que Pablo le dijo en mi forma de expresarlo: heme aquí, Señor, envíame a mí. A su nombre sea la gloria. Mire, cuando yo meditaba de esta palabra hace unas semanas atrás que Dios me la dio, lo primero que vino a mi mente fue cuando inventaron el ferrocarril, el tren. Cuando inventaron el tren, la historia cambió. Cuando inventaron el tren. Dice que el ferrocarril fue producto de la revolución industrial surgida en Inglaterra durante el siglo XVIII en adelante, una locomotora a la que se le agregaron vagones para el transporte humano y de carga. Son básicamente las partes que hasta la fecha constituyen un tren, a su nombre gloria. Dice que el comienzo de esta gran revolución, el invento del tren, fue y causó un gran avance y cambio en el medio y forma de cómo se hacían las cosas. Cuando Cristo vino en nuestra vida, aleluya, fue más grande que eso, iglesia. Cuando Cristo vino en nuestra vida, aleluya, nos entregó algo que el hombre no tenía. Porque cuando el hombre vivía para Dios y estaba completo en Dios, escuche bien, porque cuando Dios creó al hombre, Adán y Eva, y los puso en el huerto, en el Edén, aleluya, ellos vivían bajo esa plenitud delante de la presencia de Dios. O sea, sus ojos estaban abiertos espiritualmente hablando. Ellos podían discernir todas las cosas. O sea que la luz de Dios estaba en ellos. Ellos tenían comunión con Dios porque Dios hablaba, podríamos decir, cara a cara con ellos, su nombre es gloria. Ellos escuchaban la voz de Dios cuando le hablaba, su nombre es gloria. Cuando se paseaban por el huerto del Edén. Y cuando usted vino a Cristo, que le entregó su voluntad a Cristo, Él te dio mucho más que eso. ¿Sabe por qué Él te dio mucho más que eso? Porque el que derrotó al hombre allá en el huerto del Edén fue un instrumento espiritual, que fue Satanás, si Dios nos reprenda. Y cuando hablamos de Satanás, Él está sobre el hombre, en poder y en todo. Es por eso que una iglesia en el presente perdió tanto, porque ¿cómo? Ha minimizado. Yes. A Satanás. ¿Sí? Es más, hay muchos que duermen hasta con la luz prendida. Aunque usted no lo crea. Y llevan años en el evangelio. Duermen santos. Duermen con la luz prendida. No, hermano. Eso fue uno de los primeros temores que yo vencí, ¿sabes? Porque cuando Satanás ve tu debilidad, como vio la debilidad que tuvo Eva, porque el problema de Eva, ¿saben cuál fue el problema de Eva? Que se puso a pasear por el medio de aquel árbol, que Dios le dio, que no comieron de aquel árbol. ¿Y saben lo que hizo Eva? Yo no estaba allí, pero es así. Se puso a pasear por allí. Y Satanás que dijo, parece que a esta le gusta el arbolito. Y Satanás nos estudia a nosotros y nos reprenda. Y cuando Él ve que nosotros damos vuelta donde no tenemos que dar vuelta, ahí es donde vamos a entregarle nuestra voluntad, pues Él sabe cómo tomarnos a nosotros. Entonces cuando Dios nos llamó a nosotros como iglesia, Dios nos dio su poder soberano. Escuche bien. Por eso es que la naturaleza de Dios viene el hombre natural. Cuando nos convertimos,
Cuando nos convertimos, dice que su naturaleza divina viene a nosotros y mora en nosotros. Por eso que el vino tuvo que limpiar la casa, a perfumarla y adornarla, hablando este templo, este cuerpo, el tuyo y el mío, donde mora la presencia de Dios. Y nos dio tanta fuerza espiritualmente hablando, nos dio tanto poder, a su nombre sea la gloria, que el diablo sabe, aleluya, que cuando ve a un cristiano, lo primero que hace es estudiarlo. Eso es lo que hace Satanás, yo lo reprenda. Él te ve, a este cristiano, déjame mirar lo que hace. Y conforme a lo que ve en ti, sabe qué es lo que va a hacer contigo. Porque mire, hermano, es como la serpiente. La serpiente cuando ve la presa espera y estudia. Y es paciente. Y puede estar días sin comer, literalmente hablando. Pero cuando come, puede estar días, que usted sabe. Y así es Satanás. Nos estudia. Por eso que Dios nos llama y nos manda a meditar en esta palabra. ¿Para qué? Para nosotros poder estudiar quién es el mundo espiritual. A su nombre gloria. A su nombre gloria. Entonces, este hombre Saulo no era un hombre cualquiera. Este hombre Saulo no era un hombre cualquiera. Y cuando Dios llamó a este hombre, él se dio cuenta que había pasado en él algo grande, algo poderoso. Cuando vamos en Hechos capítulo 9, versículo 1 al 19, dice: Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres en este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Ay, santo, mi alma te alaba, Dios. Parece que se nos olvidó cuando Dios nos llamó a nosotros. Si nosotros nos acordáramos aquel momento, aquel principio, aquel comienzo, cuando Dios nos llamó a nosotros. Porque de aquel comienzo fue que tu vida cambió. Fue cuando Satanás puso los ojos en nosotros. Y no es que vine a hablar de Satanás, ¿sabe? Lo que pasa es que dice la palabra que hay que desenmascararlo. El problema de la iglesia del presente es que no conoce quién es su enemigo. Que dice la palabra, hablando de Jesús, que vino a robar, a matar y a destruir. O usted no se da cuenta cómo está matando, cómo está destruyendo. Cómo está cogiendo la juventud. Aleluya. Y la está destruyendo por culpa de los padres. Que pudiendo ellos vivir para Dios, porque todo ser humano tiene esa oportunidad que Dios le ha dado al hombre de venir a los pies de Cristo para que sus problemas se les resuelvan, para que sus circunstancias se los resuelvan. Porque Dios, hermano, Dios no es como el hombre piensa, ¿sabe? Vamos a aclarar en este momento. Yo no vengo a Dios para que Dios me resuelva el matrimonio. Yo vengo a Dios porque Dios resuelve el matrimonio. Yo no vengo a Dios para que Dios me quite esto. Pero sí, Dios te lo quita. Todo lo que es de obstáculo para servirle a Dios, Dios te lo quita, porque lo primero que hace Dios con nosotros es que nos limpia. Dios quita de nosotros toda esa basura que nos ataba, que nos detenía, que nos condenaba, que nos atrasaba. A su nombre gloria. Mi alma te alaba, Dios. Y le digo: ¿quién es el Señor? Y le digo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Mira cómo le dice a Saulo. ¿Estás leyendo el 5? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Pero hermano, ir en contra de Dios es algo terrible. Parece que la iglesia de este tiempo no saben qué es irse en contra de Dios. Porque el que se va en contra de Dios es como Saulo cuando perseguía a la iglesia. Es el mismo término. Ay, santo, ya tiene ahora dos en contra de él. Si retorna para atrás, Satanás te va a buscar. Si retorna para atrás, Dios también te va a buscar. Es terrible, hermano.
Y no es que tengamos dos enemigos, sino que ahora es la guerra más fuerte. A su nombre sea la gloria. Porque no podemos servir a dos señores, dice el Señor. No podemos servir a dos señores. Y entonces es algo que el Espíritu me trae en este momento. Es que tenemos que meditar si queremos servirle a Dios, conforme a la palabra o no. Tenemos que definirnos, hermanos, como iglesia, si queremos servirle a Dios o no. Señor, para allá, para la cámara, ¿sabes? Tenemos que aprender a definirnos ya. ¿Le servimos a Dios o le servimos al diablo? ¿Le servimos a Dios o le servimos a las tinieblas? Porque no podemos vivir una vida neutral. No podemos servir a dos señores, dice la palabra, su nombre sea la gloria. Y eso Pablo lo entendía. Eso Pablo lo entendía, porque los ojos de Pablo estaban abiertos claramente, porque Pablo sabía lo que él iba a hacer. Y se dio cuenta que aconteció algo terrible en ese momento. Una luz, un resplandor tan fuerte al tiempo del mediodía que lo derribó a la tierra, dice la palabra. No dice que si fue un caballo, una vaca no, dice que lo derribó al suelo. A su nombre sea la gloria. ¿Y qué dijo Pablo? Aquí pasó algo grande. Aquí pasó algo grande. Pero Jesús, ¿qué hace? Se le revela a este hombre. Su nombre sea la gloria. ¿Quién es el Señor? Le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él temblando, escucha bien, y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Aleluya. O sea, ese hombre se arrepintió. Hubo un cambio. Cuando tuvo esa revelación tan poderosa, hubo un cambio en su vida. Por eso Dios quiere que nosotros entendamos lo que es el comienzo en Él. Porque cuando Cristo vino, Cristo cambió nuestra vida. La cambió, la cambió, la cambió, la cambió. La cambió. Ah, pero porque yo sigo con estos problemas, porque no quiere soltar lo que tiene. Porque el Señor me enseñó algo a mí hace unos años atrás. El Señor me dijo, cuando yo hago algo, lo hago bueno. O sea, me estaba llamando la atención. Quien piensa por ahí que Dios no llama la atención, tenga cuidado. Tenga cuidado. Porque Dios llama la atención. Me dijo, cuando yo hago algo, lo hago bueno. Santo, aleluya. Y no me dijo más nada. Yo entendí claro el mensaje. Me quedé calladito, cerré mi pico, como dicen por ahí, cerré mi boca. Y cuando me levanté el otro día, me levanté nuevo. Me levanté en libertad. Porque cuando Él llega, Él cambia. Como quien dice, lo que hice en el comienzo te lo voy a volver a hacer de nuevo. Pero no te equivoques. Santo, eres Me Dios. está diciendo mi palabra, no te equivoques. Que si persistes en lo mismo, te voy a entregar a eso. Sí, Señor. Por eso dice la palabra en Romanos, que el hombre persistió en vivir en contra de lo que Dios determinó. Ay, santo, se dañó el mensaje. ¿Tú sabes por qué muchos están desviados en ese mundo? Por eso mismo. Porque no quisieron recibir a Dios. No quisieron recibir. Y dice la palabra que Dios los entregó en contra de naturaleza. Cuando nosotros no queremos servir a Dios, o sea, cuando nosotros nos anegamos, cuando nosotros, mire que el énfasis de esta palabra o en este estudio es la voluntad. Dese cuenta, es la voluntad. Cuando nosotros no le entregamos la voluntad a Dios, empezamos a hacer cosas terribles. ¿Por qué? Porque mire, escuche bien esto. A su nombre sea la gloria. Casi nos vamos. Cuando nosotros le servimos a Dios a media, nos convertimos en personas tibias. Y cuando le servimos a Dios y somos tibios, ¿sabe lo que pasa en nuestra vida? Dios muere en nuestra vida, pero las cosas terrenales también mueren en nuestra vida. Y cuando las cosas terrenales empiezan a tomar control en nuestra vida, ¿sabe lo que pasa? El enemigo toma ventaja. Porque cuando hay una vasija y esa vasija está agrietada, ¿qué hace? Se pierde lo que hay en esa vasija, en esa grieta. Pero también por esa grieta se llenan de cosas que no son de Dios. Entonces lo que no hacíamos, empezamos a hacerlo. Nosotros vemos personas que se apartaron y lo que decían que no se debía hacer, ahora lo hacen. Es terrible, pero es así. Ahora lo hacen. Decimos, pero ¿cómo es posible que lo esté haciendo? Porque entregaron su voluntad. Porque hay un problema en nosotros, perdona que lo diga así, lo digo como pastor, hay un problema en nosotros.
que nosotros no entendimos esta decisión. Es como muchos no entendieron que se casaron. Santo. Se casaron, hablando del mundo, ¿verdad? Eso no se da en la iglesia. Se casaron y a esta hora, a las 8 de la noche, y ellos se vistieron, se perfumaron y se fueron para el mundo. Y dejaron a su mujer en su casa. Entonces después le decimos, adiós, ¿qué pasó con mi familia? Porque cuando nosotros hacemos las cosas en el orden, ni humanamente hay consecuencias. Ni humanamente, cuando no hacemos las cosas, cuando el hombre no hace las cosas en orden, hay consecuencias. Imagínense nosotros que hay uno velándote día y noche, que no descansa, que es el enemigo de las almas. Por eso es que cuando usted llega a su casa, en su casa tiene que haber la misma esencia que hay en la iglesia. Allí Satanás no puede morar. Allí Satanás no puede tener ventaja. Allí Satanás no puede tener el clavito. ¿Se acuerdan la historia del clavito que habíamos hablado anteriormente? Allí no puede haber nada que le pertenezca a Satanás. Todo tu pasado tú tienes que echarlo fuera. Aleluya. Todo. Señor. Ese es el problema, que no nos hemos despojado. No le hemos entregado a Dios nuestra voluntad a Dios. No se la hemos entregado, iglesia. No se la hemos entregado. No se la hemos entregado. Porque cuando nosotros le servimos a Dios y permitimos estas circunstancias, le hemos entregado nuestra voluntad al enemigo. A su nombre sea la gloria. Porque la palabra nos enseña que todo lo que está en este mundo, ¿a quién le pertenece? A quién de este mundo. Por eso fue que cuando Jesús estuvo en el desierto, ¿se acuerda? Y fue tentado por 3 veces. Una de las cosas que Satanás trató de darle fue que los reinos de este mundo. Pero muchos los quieren de gratis. Es terrible, hermano. Ya nosotros no somos de este mundo. Nosotros no somos de este mundo. Que te digan marciano, que te digan marciano. ¿Qué más te pueden decir? Dime tú. ¿Ah? Que te digan marciano. Que te digan vieja. Que te digan viejo. Que te digan anticuado. Aleluya. Gloria a Dios. A mí lo que me importa es qué es lo que me va a decir Dios. Lo que tiene importante aquí, qué es lo que va a decir Dios. No es ni tu esposa ni tu esposo. Porque si tu esposa y tu esposo son carnúas, perdona que lo diga así, cuando te van a tirar va a ser para el mundo. Pero cuando nosotros vivimos para Dios, entendemos lo que es ese concepto de servirle a Dios. Mira, hermano, esto es más serio de lo que nosotros pensamos. Esto es más serio que la misma vida, porque esto habla de la eternidad. Cuando venimos a la iglesia y escuchamos lo que está en la palabra, esto habla de la eternidad, porque esto es la revelación de Dios dada a los hombres. Esta es la palabra de Dios. Esto es lo que Dios pensó. Esto es lo que Dios piensa. Y si es lo que Dios piensa, eso significa que Dios no cambie. Porque Dios no es como el hombre que cambia su voluntad. Dios es el mismo, ayer, hoy y siempre y por los siglos de los siglos. La única diferente de Dios y nosotros, que Dios lo hace que voluntariamente. Por eso nosotros no somos legalistas. Nosotros somos pentecostales. Por eso nosotros no somos legalistas. No somos extremistas. Somos cristianos. Y el cristiano es diferente. El cristiano es diferente. ¿Por qué? Porque vive conforme a lo que es Dios. No a lo que nosotros queremos vivir. No es lo que el pastor quiere que viva, tampoco es así. Porque hay pastores que quieren doctrinar a la iglesia. Yo no doctrino a la iglesia. Yo les enseño lo que es la doctrina de Cristo. Lo que la palabra establece. Por eso usted tiene que meditar en esta palabra. Para cuando yo diga algo aquí que no es bíblico, que usted lo lee ahí mismo. Espérate, pastor, usted dijo esto. Mire lo que dice ahí. Tal vez usted no lo entiende, pero quizás el pastor lo dijo de una forma equivocada. Porque lo quiere llevar por otro camino. Sí, porque es así. Hay pastores asalariados. Hay santos que acomodan la palabra. Por eso Dios nos enseña que esta palabra no se puede ni quitar ni añadir. Termino con esto por esta noche. Ya son las 8:10 y no quiero verla. Que le pase como burbujita, ¿verdad? Que se va a dormir a las 8. A su nombre sea la gloria. Santo. Mi alma te alaba, Dios.
cuando hablamos de este principio, ¿verdad? Conforme al tema, hablamos que Dios está formando a nosotros que un nuevo comienzo. O sea que Dios esta noche, hermano, créame que es así. Dios quiere causar en nosotros ese nuevo comienzo. Amén. Quiere que le entreguemos nuestra voluntad. Porque Él quiere trabajar en nuestra voluntad. Él quiere trabajar en nuestro temperamento. Él quiere trabajar en nuestra personalidad. ¿Por qué? Porque todo eso que está ahí habla de la parte almática, de nuestra alma, de nuestra carne, de nuestro yo. Amén. Eso habla de nosotros. ¿Y qué pasa? Nosotros tenemos un problema. Y Dios quiere que eso deje de ser. Y la única forma es nosotros fundándonos en Él, en Cristo, en su voluntad. Amén. Si nosotros empezamos a entrar ahí, en ese término, hermano, empezamos a entregarle a Dios. Y es tan simple, termino. Es tan simple que hoy es viernes, ¿verdad? Como dije ahorita, abril 29. El domingo, sabemos que tenemos que estar aquí temprano, al culto, para alabar y glorificar a Dios. Sabemos que tenemos un compromiso con Dios. Termino con esto, dije. Sabemos que ese día, no por ser domingo, sino que el próximo día de servicio, ese día de que aquí le pertenece, a mi voluntad o a Dios. A Dios. O sea, tenemos que dejar las excusas. Porque para el que no estuvo aquí ahorita, pues tengo que traer lo que hablé ahorita. No sé si todos estuvieron aquí. ¿Verdad? Que el Señor lo puso en mi corazón hace días atrás. Que un día que nosotros no estemos en la casa de Dios, un día que nosotros no necesitamos a Dios, o sea que no estemos en su casa, es un día menos de vida. ¿Por qué de vida? ¿Porque nos vamos a morir? No, de vida espiritualmente. Eso va a causar una muerte espiritual en tu vida y en nuestra vida. El no estar en la voluntad de Dios, el no estar en el propósito de Dios. Amén. Así que no permita que el enemigo te robe todo eso que te dio el Señor. Y como dije, por eso que Dios quiere hacer de nosotros un nuevo comienzo. Un nuevo comienzo. A su nombre sea la gloria. Póngase de pie. A su nombre sea la gloria. Gracias por los hermanos, ¿verdad?, que estuvieron ahí a través de la internet. A su nombre. He traído esto de una forma simple y sencilla, ¿verdad? Y el propósito es que entendamos que Dios quiere que nosotros entreguemos a Él nuestra voluntad. Dios le bendiga.